El espacio-tiempo es el modelo matemático que rige las leyes físicas de nuestra vida. Claro que si hablamos de memoria audiovisual, por ejemplo, hay un tipo que se ha saltado todos esos principios, los ha dinamitado. Le conocimos en esa España en blanco y negro allá por los 50, 60, pero le hemos visto también en los 90 ya en digital, VHS. Es un eterno actor revelación con más de 20 años de carrera. Actor revelación y 20 años de carrera. Contradictorio, ¿verdad? Las dos cosas son ciertas. Como decimos, se salta todos los principios. Hoy, en la matemática del espejo, el actor Ricardo Gómez. ¿Tal, señor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué chulo. Es un sitio sorprendente. Sí, sí, sí. Es como entre futurista y de los años 40, ¿no? Sí, es como... Bueno, esto fue una estación de radio, archivo, pero se utiliza también para rodajes como este del siglo XXI. Es como un sitio, ¿no?, en constante evolución, reinvención. Yo creo que se parece un poco a ti, por lo de la reinvención y por lo de la constante evolución. Puede ser. Todos un poco, ¿no? Estamos en constante reinvención, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que la mía es pública desde hace muchos años. Supongo que eso es lo que... ¿Esto de que sea pública te incomoda? Creo que he tenido la gran suerte de que la gente, o sea, de que esta cosa de la popularidad me llegó muy temprano, por tanto no he sufrido esta cosa a los 14, 15, 17 años de pronto intentar gestionar una cosa muy difícil de gestionar, sino que ya he crecido gestionándolo, pero eso no significa que por muy simpático que quieras ser siempre o por muy tal, que todo el rato te apetezca estar disponible, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes? 29, recién 29. cumplidos. Yo te conozco desde hace unos cuantos años. Dados tus gustos, tu cultura, etcétera, etcétera, si te llamo viejoven, ¿te molesta? No, que va. Yo soy plenamente consciente de que soy un viejoven y no lo digo como algo que sea negativo. Al revés, me gusta. Me gusta. ¿Y de qué generación te consideras? O sea, estas etiquetas de millennial, centennial, bueno, no sé, he perdido la... Como eso no me entero muy bien, a mí me gusta decir que yo soy el último de la vieja escuela. Como que ando ahí surfeando el límite, ¿no? Entre haber crecido con toda la old school de mi profesión y haber visto una forma de hacer y a la vez pues ser un hijo de mi tiempo y entender las nuevas formas y a la vez poder comprender las dos y estar ahí lidiando en el medio. ¿Y tú que has visto esa old school y la new school y todas las school, ¿ves mucha diferencia? Sí, creo que... Supongo que cualquier persona a la que se le pregunte de siglos atrás, ¿no?, como con esta misma pregunta, te podría decir lo mismo. Y claro, o sea, ya no solo en mi mundo, que tiene que ver más con el mundo de la interpretación, sino a nivel sociedad, a nivel los tipos de conversaciones que tengo con la gente de mi edad no son los tipos de conversaciones que tengo cuando como o ceno con algún amigo que pertenece a otra generación. Venía yo en la presentación diciendo que, y me sonreía, ¿no?, cuando te nominaron a mejor actor revelación. Los nominados al Goya al mejor actor revelación son... Virgencita, Virgencita, tengo que volver, déjame, tengo que salir. Ricardo Gómez por 1898, Los últimos de Filipinas. Cuando se te pone el apellido Revelación, se te puso el apellido Revelación, yo me reí, ¿no? Cuando me tocó además leer aquellas candidaturas, me reí, ¿no? Actor Revelación. Cuando llevas una vida en el oficio. Sí, ahí llevaba un rato ya.
No era mi primera película, porque había hecho algún pinito chiquitito cuando era muy pequeño. Pero sí, era mi primera película como adulto, está bien. No, a mí no me sentó mal. Estaba ahí revelándome. ¿Y cómo fue entrar en un set de rodaje de una peli? Habías entrado de pequeño, pero bueno, ya Sí. en un set con un papel con peso. Sí, yo la primera vez que entré en un set de cine fue con Garci, que hice como un par de secuencias en Tío Vivo. Y luego, pues años después, cuando Salva Calvo me llama y me propone hacer un personaje en Los Últimos de Filipinas, leo el guión de Alejandro Hernández, maravilloso, con la fotografía de Alex Catalán, el reparto aquel que armó, que es un repartazo. Pues tenía susto, era como un poco raro tener susto yendo a hacer lo que llevas haciendo toda la vida. Pero a la vez me gustó porque sentí que estaba donde tenía que estar, ¿no? Como siempre cuando algo me da un poco de susto, como por ejemplo sentarme aquí contigo y tal, es como que digo, bueno, vas por el buen camino. Llevas media vida. Más, bueno, toda la vida. Mía, más. Más. Llevas 3/4 de vida. Al pasar tanto tiempo sobre un escenario, sobre un set de rodaje, con cámaras, primero en la serie, luego inmediatamente encadenas proyectos, películas, luego hablaremos también de teatro, pero has encadenado sin parar. ¿Te has perdido cosas en el...? Es innegable que cosas te pierdes por una cuestión de espacio-tiempo. Pero cosas de las que me arrepiento, que me hagan poder pensar ahora con 29 años, he tenido una infancia truncada y... No. A Ricardo, su pasión por la actuación le viene prácticamente desde la cuna. Y mucho tuvo que ver una mujer, una bailarina, su madre. Lo bueno, en mi caso, es que siempre he tenido la sensación de estar donde me apetecía estar. Y eso es un privilegio de la hostia. O sea, eso no... Decir eso me da hasta vergüenza. Pero es verdad. Que me he perdido una excursión cuando estaba en segundo de la ESO porque esa semana rodaba... Sí, pues sí, me he perdido excursiones, me he perdido cosas que por plan de rodaje pues no podía asistir. Pero luego he tenido muchas otras gracias a rodajes, ¿no? Tu madre es bailarina, ¿no? Sí, bueno, bueno, ahora no ejerce. Pero al mundo del espectáculo. O sea, y lo viste en casa desde eso. ¿Cómo influyó eso? Al 100%. Sí. Claro, mi madre yo tengo un hermano mayor, mi madre nos criaba un poco pues a caballo. O sea, era como ella no podía dejar su trabajo para criar a sus hijos. Y su trabajo, pues tuve la suerte que era ir a un teatro cada día, ensayar. Y sí, yo he estado en camerinos desde que soy muy pequeño y viendo escenarios y viendo espectáculos desde muy pequeño. Y yo recuerdo perfectamente el día que me desperté con una cabezonería que quería salir, que esa noche yo salía. ¿Cómo vas a salir? y salí. Sí, sí. ¿Saliste? Salí. Sí. ¿Qué hiciste? Historia de un caballo, con Paco Valladares y Carlos Hipólito. Mi madre pertenecía al coro y yo me desperté diciendo que yo había soñado que la función de esa noche yo salía de potro. Y llegamos allí y a Valladares y a Hipólito y al director, por supuesto, les pareció bien. Me hicieron 4 tonterías así con 4 trapos y salí de la mano de mi madre. Y esa fue la primera vez que pisé un escenario. Bueno, no nos han mentido. Vamos a recordar un momento. Sabía yo que me tenía que haber quedado en la cama. No, mira qué bonito. Hombre. Hola, soy Carlos Hipólito y voy a contaros una historia de Ricardo Gómez. Cuando Ricardo tenía 5 o 6 años, en el año 2001, creo que fue, yo estaba haciendo una obra que se llamaba Historia de un caballo y su madre trabajaba en aquel musical como actriz y como bailarina. Y Ricardo venía muchas veces con ella al teatro, hasta tal punto que se acabó aprendiendo algunos de los parlamentos. Yo hacía un personaje de un caballo que contaba su triste historia al público, estaba basada en un cuento de Tolstoy, y era muy bonita aquella obra, y el personaje del caballo contaba su historia al público. Y un día su madre apareció con Ricardo en mi camerino, Ricardo vestido con un traje prácticamente igual al que yo tenía, que le había fabricado ella, porque él le había pedido que se quería disfrazar de caballo, y me recitó íntegro uno de los monólogos que yo decía en la obra.
Yo me quedé muerto porque este niño de 6 años, tan guapo, tan listo, a mí me dejó impresionado. Años después nos hicimos amigos, un poquito después empezó Cuéntame, ahí nos empezamos a conocer más y luego la vida nos ha ido juntando muchas veces. Hemos rodado juntos, hemos hecho cosas, pero nunca olvidaré cómo Ricardo Gómez, con, ya digo, 5 o 6 años, era ya un crack absoluto como actor. Querido Ricardo, te quiero mucho, ya lo sabes, te mando un abrazo gigante. Qué bueno. Lo quiero mucho a Carlos. Sí, sí, así fue. Es que, claro, luego, por eso decía antes, porque en 2001 yo empecé a rodar Cuéntame, esto debió de ser el año 2000 o 99, por ahí, sí. Mi madre, cada vez que lo cuenta, se emociona. Mamá, siento pus. Siento pus. Y mi madre dijo, ¿qué? Aquí, que siento pus. Claro, yo tenía 5 o 6 años. Y me dijo, no te preocupes, en cuanto pises el escenario se te pasa. Y esa fue la única palabra que, o sea, la primera palabra que escogí para describir esa sensación que tenemos antes de salir al escenario, que efectivamente, en cuanto lo pisas, desaparece. Y a día de hoy me sigue pasando. Sigo sintiendo el mismo pus. ¿Y te imaginas, o te hubieras imaginado haciendo otra cosa? ¿Qué hubiera sido Ricardo Gómez si no siente pus? Pues desde luego actor no, porque, bueno, o actor muy triste, porque creo que dedicarse a esto sin sentir eso, estás condenado a pasarlo fatal. Ricardo, después de aquel primer push en el estómago, ¿cuál fue el siguiente? Luego hubo una taza, ¿o qué vino? ¿Fue luego la taza? Sí, ¿o qué? sí, pues una compañera de mi madre de alguna función que estaría ella haciendo dijo que se había enterado que hacían pruebas para el musical de La Bella y la Bestia. Ajá. Que se hizo ahí en el Lope de Vega, en la Gran Vía, para el personaje de Chip, el mejor personaje de la historia de Disney, sin discusión. Y ahí fue la primera vez que mi madre se dio cuenta de lo cabezón que puedo llegar a ser. Luego ya vinieron muchas otras, pero mi madre no quería. Yo estaba trabajando, era como ahora tú vas a estar en otro teatro, o sea, era como no quería llevarme. Me empeñé muchísimo y al final me llevó y me cogieron. Y estuve un año haciendo La Bella y la Bestia, hasta que alguien en La Bella y la Bestia se repitió lo mismo. Me dijo, pues me he enterado que está haciendo pruebas para un niño en una serie de televisión. Y otra vez volví a comerle la oreja a mi madre como mucho rato. Y me llevó y así muy resumido, pues me cogieron. ¿Qué te decía tu madre cuando te veía sobre el escenario? ¿Fue a verte alguna función? Sí, claro. ¿Qué decía? Pues se emocionaba mucho y a la vez a veces me daba caña, porque para mí empezó siendo como un juego. Claro, yo estaba ahí, a veces pues estaba en el escenario y de pronto pues había alguien en la primera fila y lo saludaba. Y entonces mi madre me veía y me decía, no puedes saludar al de la primera fila porque no te toque hablar o cantar, lo que sea. Entonces como que me ponía un poco las pilas, pero sí, se emocionaba mucho, claro. De la mano de tu madre también vas al casting de Cuéntame. ¿Y qué recuerdas de aquello? ¿Cómo fue la prueba? ¿Hubo prueba o hubo más niños? Unos pesados. Estuvimos 3 meses haciendo casting. ¿3 meses? Sí, porque no sé cuántos niños debieron ver, un montón. Y porque yo tenía 7 años, el personaje estaba escrito para un chaval de 9, las tramas, había algún taco. Y cuando ya pasé varios filtros, me acuerdo que los guionistas no querían reescribir. Claro, era como, sí, el chaval está bien, pero no tiene 9. Pero no tiene 9 y no vamos ahora a reescribirlo todo para... Y Tito Fernández, que en paz descanse, se empeñó mucho en que quería que fuese yo y que quería que fuese yo. Y hubo otro momento de estos de cabezonería con mi madre muy bueno, que yo por aquel entonces tenía el pelo por aquí, pelo rubio, yo tenía el pelo rubísimo y una melena. Y me acuerdo que llamaron y dijeron, necesitamos hacer la última prueba para ver si nos decantamos por el chaval o no, pero claro, con ese pelo necesitamos cortarle el pelo, ponerle en época y para visualizarlo. Y entonces me acuerdo perfectamente que mi madre entró en el salón y me dijo, no lo vamos a hacer. No vas a ir porque te van a cortar el pelo, no te van a coger, no, es darles demasiado y no están ofreciendo nada a cambio. Y me acuerdo que miré así a mi madre y le dije, si me lo van a cortar dentro de un mes que empieza el rodaje, ¿qué más da? Que me lo corten ahora, que dentro de un mes, si me van a coger. Y mi madre, ante semejante torrente de seguridad, dijo, bueno, hijo, si lo tienes tan claro, pues adelante. Y así fue, sí.
seguridad, ¿eh? Con un niño de 7 años. No es tan raro tener seguridad con 7 años. Lo raro es mantenerla en el tiempo. Cuando empiezas a darte cuenta de... aparecen los miedos, aparecen las inseguridades, ¿no? Cuando eres más crío, como que te lanzas más a las cosas y no eres consciente del nivel de la hostia que te puedes dar. Pero cuando ya coges conciencia del tamaño del golpe que puede ser si las cosas no salen bien, tanto psicológico, emocional, entonces es cuando es más complicado ser valiente. ¿Era más seguro el chaval que se corta el pelo para el casting que Ricardo Gómez, que está hoy aquí? Sí, no sé si más valiente, pero más seguro de uno mismo, sí, porque no se planteaba tantas cosas como me planteo yo ahora mismo, a la hora de tomar una decisión. Ahora te comes mucho la cabeza para tomar una decisión. En mi caso, mi trabajo pasa por intentar escoger muy bien mis pasos post-Cuéntame, para que la gente sea capaz de verme en otros papeles, en otros registros, para yo también a mí mismo demostrarme que soy capaz de hacer otras cosas, que ese fue el primer hándicap con el que me encontré, el creérmelo yo. Y por tanto, el poder hacer una carrera como Ricardo Gómez actor, y no Ricardo Gómez, sí, un chaval que lo hemos visto desde que era muy pequeño. ¿Has sido esclavo de Carlitos? No, por poco. No por poco. Sí, o sea, claro, ahora que hablábamos de cuando aparecen los miedos y las inseguridades, claro, sí que había un precipicio de decir, como la gente se crea de verdad la mentira esta de que yo solo puedo hacer esto, me voy a quedar aquí condenado para siempre. Durante 19 temporadas consecutivas conquistó a toda España a través de la pequeña pantalla. Pero llegó un día en el que Carlitos se fue de casa. Creo que puedo hacer otras cosas y creo que para desarrollarme artísticamente necesito dejar de estar tan seguro en un espacio artístico, ¿no? Como que creo que para desarrollarte artísticamente tiene que haber un pelín de riesgo y yo ya ese riesgo ya no lo sentía como tal. Claro, yo tuve la suerte de que hubo bastante gente dentro de la industria, empezando por mis amigos, que eso es una parte importante, que me creyeron. Pero si no me llegan a creer, podría haber acabado siendo esclavo de Carlitos, como tú dices. O sea, que estuviste aquí en la frontera y dijiste, aquí, hasta aquí. Sí. Y eso se levanta uno por la mañana y bueno, después de muchas mañanas, me imagino, de comerse la cabeza y dices, hasta aquí. Pero bueno, tuve la suerte de que también tuve mucha gente a mi alrededor que me dijo, vamos, hostia, que tienes talento e inteligencia de sobra como para afrontar esto y tirar para adelante y bueno, es verdad que al principio me dio un poco de susto porque mis primeros trabajos, cuando dejo Cuéntame, todos llegaron de la mano de amigos. Tengo buenos amigos, pero quiero tener también. Claro. Nao Albet me llamó para hacer Mamón, junto con Marcel Borràs en el teatro, Echanove para hacer Rojo, Óscar Aybar para hacer El Sustituto, y yo era como, hostia, gracias, pero yo necesito que alguien que no sea amigo mío confíe en mí también, ¿sabes? Claro, porque bueno, por una cuestión también de amor propio y de creérmelo yo. Tu madre con la que ibas de la mano al caballo, a la taza, al casting de Cuéntame, imagino que también de la mano en esta decisión. O sea, cuando se la dijiste. Sí, me apoyó mucho. ¿Qué consejo te dio? Te dijo, oye, Pues precisamente me recordaba mucho la anécdota del pelo. Tú siempre has creído mucho en ti y no dejes de creer ahora. Pero claro, cuando todo el mundo te presupone en un sitio, te presupone un tipo de artista, te presupone un tipo de persona, te presupone un tipo de personalidad, es mucho más complicado dar un golpe encima de la mesa y decirte a ti mismo, no eres quien esa persona piensa que eres también esta otra cosa. Vamos a recordar solo el momento despedida, porque quiero saber cuánto en este guión hay de ti y cuánto de Ricardo. Odio verme, ¿eh? Qué cabrón. Despedirse es imposible. Me da vértigo. Lo he pensado mucho. He dado muchas vueltas. He dormido muy poco últimamente. No te miras, ¿eh? Hasta darme cuenta de que no puedo seguir así. Aquí.
sin saber quién soy. No te torturo más si no te gusta verte, pero... Me miro un poco. Lo he pensado mucho, pues ahí queda. Solo una curiosidad, ¿tú lo tenías creído en el colegio, en el tal? Porque eras el niño más famoso de este país. Ahora te voy al cole. Te voy a contar una cosa de esta secuencia. Óscar Eibar, director de este capítulo, Joaquín Oristrel, guionista de la serie por entonces, y yo tuvimos una cena para diseñar un poco el último capítulo. Me gané ese espacio, ¿no? El poder opinar y decir cómo me gustaría que sucediesen algunas cosas. Y una cosa con la que llegué con Joaquín Oristrel a un acuerdo es que este monólogo que no lo escribiese él, que lo escribiese yo. Ah, está escrito por ti. Sí. Y eso es una toma, lo decimos en una toma, porque claro, sí, o sea, era un guión que llegaba a una secuencia y había una página en blanco, y nadie tenía ese texto, lo llevé yo ese día de casa. Y lo hicimos una vez y Óscar me dijo, si lo quieres hacer 2 veces... Pero tienes a todo el equipo llorando. Es bonito escribir tu última aparición, escribirla tú mismo. Para encontrarme y gritar, para encontrar mi voz. Sí lo es. Y atreverme a ser yo. Te decía que si eras creído en el cole, porque Que eso significa. es difícil de gestionar. Sí, a ver, pasé por todo. Supongo que hubo un momento en el que sí. Si estuviese aquí mi hermano, seguramente te podría decir que sí, que fue un pequeño hijo de puta durante un rato, pero rápidamente se me pasó la cosa, porque rápidamente me entró las ganas de pasar desapercibido. Yo iba muy poco al colegio, yo tenía una tutora en el rodaje, mis faltas, la diferencia era que mis faltas estaban justificadas, no se contaban como pellas, que alguna entró por ahí, pero claro, yo no iba a clase y en el instituto entendían que era por trabajo y cuando iba a clase lo que me apetecía era hablar con mis compañeros, no me apetecía atender, porque claro, si os veo una vez cada semana, pues me apetece hablar con mis amigos, yo siempre era el de la última fila, o sea, bueno, sí, el típico revienta clases, que luego cuando empecé a hacer teatro, entendí que, pobres profesores, la que les había dado yo, ¿no? Cuando alguien se te pone a hablar ahí en el teatro, dices, hostia, yo he sido mucho tiempo. Pero no, creo que creído, seguramente hubo una época en la que sí, y una vez que ya me hice con mi grupo de amigos y que siempre me gustó ser bastante uno más. ¿Sabes? Lo bueno que, bueno, por lo menos lo que yo te he visto evolucionar después de Cuéntame, que yo creo que ya nadie, o serán muy pocos los que te llamen Carlitos por la calle. Y eso te lo has currado tú. Sí, depende de dónde, ¿no? Antes hablábamos de que tú no le puedes exigir nada al público. Yo no puedo exigir que el señor o la señora de 60 años, cuando bajo a pasar un fin de semana a Granada, que me ve tomándome algo en una terraza, entienda mi proceso artístico personal de desvinculación. O sea, yo no puedo pretender esto porque sería un absoluto narcisista y una normal, ¿no? Él no lo sabe, pero por esta puerta espacio-temporal, va a aparecer un amigo suyo con el que ha actuado muchas veces, con el que se lleva estupendamente y que seguro que no te para buenos momentos. Un gigante de la actuación. Sí que es verdad que en otro tipo de entorno, sí que es verdad que siento que hay una parte del público que ha entendido que soy Ricardo y que bueno, que Cuéntame es una parte de mi vida, pero no mi todo. Ricardo, el niño que empezó colándose en el camerino de Carlos Hipólito, también hace teatro con amigos para dar el salto, das un salto mortal, porque sales de esa, ¿no?, de ese ya mundo que dominas en Cuéntame, etcétera, etcétera, también, y te vas a un teatro. Ahí sí que hay push. Claro, es que necesitaba altas dosis de push. Claro, llevaba un rato ya trabajando sin sentirlo mucho. Tampoco quiero decir que estaba por encima de mis últimas temporadas de Cuéntame, ¿eh? O sea, lo que pasa es que eran retos que consideraba asumibles. Seguían siendo retos, pero asumibles. Y sí, pues entendí que
según yo dejé la serie, las primeras propuestas que me llegaron audiovisuales eran como muy continuistas con lo que, ¿no? No eran Cuéntame, pero era algo parecido. Primos hermanos. Sí, y dije, no me he ido de aquí para hacer esto. Entonces pensé, ¿dónde es donde yo ahora mismo puedo ponerme más en peligro y dónde puedo crecer más y dónde puedo salir un poco del foco para volver a coger foco cuando haya algo que realmente merezca la pena? Porque al final el teatro te saca del foco, porque el teatro, si te va muy muy bien, en una temporada en Madrid en un mes te ven 10.000 personas, pero claro, en comparación con los millones de espectadores, ¿no? Pues es salir del foco. Y a la vez yo tenía muchas ganas de meterme 2 meses en una sala de ensayo a equivocarme, a que me dijesen esto no, en un ritmo televisivo no te da tiempo a equivocarte prácticamente, y eso es peligroso también como artista, el tener que decir, bueno, a lo mejor podría hacerlo así de bien, pero sé que no voy a tener todas estas tomas, entonces voy a llegar hasta aquí y este trocito a lo mejor, bueno, si hay una toma más lo pruebo y si no, pues me quedo hasta aquí. Y es como, bueno, no hemos tenido el tiempo para ensayarlo, no lo he podido probar y me he dado cuenta de que equivocarse es muy nutritivo para luego poder arriesgarse a hacer según qué cosas, ¿no? Y entonces, pues sí, el primero con el que me meto en la edad más adulta, digamos, porque con Juan Margallo había hecho una función cuando tenía 15, 16 años, pero después me llama Mencheta para hacer La cocina, que fue una experiencia cojonante. Y luego sí, luego pues con Nao y con Marcel Mamón y con Juan Rojo, y ahora luego, por último, no te voy a contar mi currículum, pero eso fue como lo primero que hice, sí.